carga con el poder de los sueños. Es la representación del mundo onírico desde tiempos inmemorables. Puede darte tus fantasías más increíbles o tus peores pesadillas con solo un puñado de arena. Soy el señor TVA, @soymertin en Twitter, y como la hora de las brujas se acerca, es momento de meternos en el universo de The Sandman. Publicado originalmente entre 1989 y 1996 con un total de 75 números, esta colección de DC Comics no solo se convirtió en una de las obras más emblemáticas de la editorial, sino que además fue una de las historietas de su época que ayudaron a la creación de un subsello para proyectos apuntados a un público más adulto. Y para poder hablar concretamente de sus primeros 8 números necesitamos algo de historia y sobre todo de su escritor Neil Gaiman. Como mencioné en otros videos, en la década de los 80, el cómic americano y en especial el género de superhéroes estaba experimentando un cambio radical. Impulsado por un grupo de autores que decidieron romper con la estética clásica del género y con el tipo de relato al que estaba acostumbrado el público en general, algo que ya se había visto en la década anterior con obras como el Green Lantern Green Arrow de Denny O'Neil y Neil Adams, que contaron historias de tinte social. Y eso solo aumentaría con la llegada de un visitante lejano del otro lado del charco, Alan Moore. Moore ya tenía una carrera en el mundo de las historietas británicas cuando, en 1984, arrancó para DC Comics su etapa en Saga of the Swamp Thing, protagonizada por la querida Cosa del Pantano. Ya en los primeros números, Moore presentaba un plot twist que quedó en la historia, por lo que no voy a spoilearlo, pero que les puedo decir que tal vez es el puntapié inicial del tema de su etapa, redescubrirse a uno mismo. Swamp Thing se convertiría en un éxito descomunal y eso haría que DC buscara repetir la fórmula de poner a un extranjero a cargo de redefinir a sus personajes más olvidados, lo cual se conocería como la invasión británica. Garth Ennis, Steve Dillon, Peter Milligan, Dave Gibbons son algunos de los nombres que surgieron en esa época y que aportarían sus talentos para contar un nuevo tipo de relatos. Otro de ellos sería Grant Morrison, quien se posicionaría como el opuesto de Alan Moore, escribiendo su etapa en Animal Man, también marcando un antes y un después para dicho personaje, como lo haría Moore con La Cosa, pero donde Moore planteó un enfoque más oscuro y un poco más realista, Morrison usaría a Buddy Baker para meterse más en un concepto al que el escritor escocés volvería en casi todas sus obras, la naturaleza de la ficción. Todos estos hechos fueron preparando el terreno para que la editora Karen Berger hablara con otro joven inglés que estaba interesado en trabajar con los superhéroes estadounidenses, Neil Gaiman. Sí, al fin llegamos a esto. Neil presentaría una propuesta donde recuperaría a Sandman, un héroe también olvidado de DC, puntualmente su encarnación de los años 50, donde veríamos las aventuras que tenía dicho protagonista en el mundo ficticio de los sueños, pero ese primer acercamiento no sería aceptado al principio. Meses después, Karen Berger le ofrecería finalmente hacerse cargo del relanzamiento de Sandman, pero en vez de utilizar alguna de sus versiones ya existentes, la editorial quería que esta fuera una nueva interpretación. De esta forma, Neil Gaiman tomaría elementos de su primera propuesta y así crearía a Morfeo, la encarnación literal del Reino de los Sueños. Fue así como en noviembre de 1989 saldría a la venta el primer número de The Sandman, escrito por Gaiman, con dibujos de Sam Kidd, entintado de Mike Dringenberg y portadas de Dave McKean. Esa primera entrega vendría cargada de información acerca del mundo que el tío Neil nos presentaba. En tan solo 24 páginas nos contarían cómo fue que Morfeo es atrapado por Roderick Burgess, un mago humano, y es mantenido cautivo por 70 años, esperando su oportunidad para liberarse y hacer pagar a sus captores. Dicho encierro sería la chispa inicial para la hoguera que vendría más tarde, puesto que al estar retenido por tanto tiempo fuera de su reino sin cumplir con sus obligaciones, el mundo empieza a sentir la falta del Señor de los Sueños y arreglar todo este desastre le va a llegar bastante tiempo. De eso tratan esos primeros 8 números que mencioné al principio, pero también es donde vemos que la obra tiene una identidad un tanto diferente a la que vendría en adelante, más específicamente hasta el número 7. El octavo es donde se podría decir que comienza el cambio, pero ya vamos a llegar ahí. La cosa es que, al principio, Sandman fue pensado más como una historieta con tono de terror. Así se publicitó de hecho, pero eso cambiaría ya que según el mismo Gaiman, en ese arco introductorio, que luego se conoció como Preludios y Nocturnos, él no se encontraba del todo cómodo con el título, y no sería hasta que le diera un tono más fantástico que Sandman funcionaría como obra. Uno de esos cambios sería la partida del dibujante inicial, Sam Kidd,
suplantado por el entintador Mike Dringenberg, porque tampoco estaba muy convencido de si su trabajo funcionaba con las ideas del tío Neil, lo cual es una lástima porque su trazo era adecuado para esas primeras historias más enfocadas al terror. Ahí éramos testigos de cómo los sueños podían ser utilizados tanto como escapes de una cruda realidad, como también como armas casi de tortura por Morfeo. Viajaríamos al mismísimo infierno para un duelo con un demonio, y por supuesto también está 24 horas, donde un viejo enemigo de la Liga de la Justicia, que se hizo con uno de los artefactos de poder de Morfeo, toma prisionero a un grupo de transeúntes que se encontraba en una cafetería y los sometería a sus instintos más bajos. Y luego de pasar por todos estos relatos y peligros, restaurar sus poderes y su dominio, Morfeo tiene su primera reunión familiar y Sandman recibe al personaje más querido de toda la saga, Muerte, la hermana mayor de Morfeo y la entidad que Roderick Burns quería atrapar en un principio, pero que termina tomando prisionero a nuestro taciturno protagonista. Y es fácil ver el por qué Muerte es tan querida. Eran los 90, se ve como una chica gótica joven y es súper simpática, a diferencia del amargo de su hermano. Que seas un eterno, la personificación de un concepto universal de miles de millones de años, no significa que tengas que ser un desconsiderado. En Preludios y Nocturnos vemos como Morfeo no muestra mucho reparo por los mortales, como por ejemplo un antiguo amante a quien aparentemente hizo encerrar en el inframundo, pero tampoco por otros seres sobrenaturales que se encuentran por debajo de su posición en el escalafón cósmico. Y eso lo convierte en un protagonista difícil de querer o con el cual empatizar. Hasta su hermana le recrimina su actuar siempre estoico y despreocupado por los demás, lo cual nos lleva al tema de esta historia y de este video que ya debe durar un siglo. Para mí, Sandman trata acerca de la naturaleza de las historias. Así es como más adelante vemos como el foco de protagonismo va cambiando dependiendo de qué trate el siguiente relato, y Morfeo a veces es casi un personaje secundario que aparece al final. Pero una amiga mía sostiene que es acerca de cómo uno debe cambiar a veces, teniendo en cuenta que ella estudió letras y que en una entrevista al mismo Gaiman él resumió su trabajo con "El Señor de los Sueños tiene que elegir entre cambiar o morir y toma una decisión". Creo que puedo decir que ella está más acertada. Todo esto fue para terminar diciendo que Sandman es una obra un tanto extensa y compleja, tiene tanto sus adeptos como sus detractores, pero que es altamente recomendable. Que Netflix haya decidido adaptarla finalmente como una serie seguro también ayuda a su difusión. Pero no puedo dejar de pensar a veces qué hubiera pasado si ese tono de terror hubiera continuado hasta el final. Seguro hubiera sido una obra completamente diferente y tal vez no hubiera tenido el mismo impacto. Aunque nos quedan algunos episodios posteriores que retoman esa idea, como la convención de asesinos seriales precedida por una pesadilla viviente. En fin, uno siempre puede soñar. Si el video les gustó, los invito a suscribirse a Multinarso, recomendarnos a sus amigos y amigas y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros próximos trabajos. Soy el Señor TVA y les deseo como siempre una buena lectura.